Hola, ¿qué tal mis caracoles galácticos? El día de hoy estamos con un nuevo, genial y precioso video de addons. Quiero que estés bastante pendiente ya que a medida que avance el video te mencionaré si funcionarán o no en Realms, qué requisitos piden y cositas importantes acerca de estos. Recuerda la meta de los 125,000 suscriptores antes de que finalice el mes de octubre. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Biome Expansion es un addon que agrega exactamente 4 nuevos biomas a nuestro Minecraft. Esta diferencia de los demás addons de expansión se enfoca netamente en lo vanilla, por lo que no encontraremos biomas extremadamente raros o con modificaciones super exageradas. El bioma que les estoy mostrando en este momento es el River, el cual se caracteriza por ser mucho más profundo y con unos nenúfares por fuera. Este addon sí necesitará del modo de juego experimental activo. Monster Indicator es un paquete de recursos algo particular, ya que este viene a agregarles unos signos de exclamación a los mobs que pueden llegar a atacarnos, e indicarnos si quieren matarnos o no. Cuando este se encuentre de un color amarillo es porque el mob aún no nos detecta o simplemente no nos ha visto, pero si está en rojo, ponete la espada o los zapatos más ligeros porque nos quieren matar. Este, al ser una textura, no desactivará los logros, ni mucho menos necesitará del modo de juego experimental activo. Visor de durabilidad es un paquete de recursos bastante útil para cualquier mundo survival, ya sea técnico o normal, ya que este nos agrega una barra de durabilidad o un sensor que detecta qué tantos usos les quedan a tal herramienta que estamos usando. En caso de que te encuentres en un gama mierda, te recomiendo mucho que juegues con el menú de configuraciones del paquete, esto para que no se actualice en tiempo real y no consumas muchos recursos de tu dispositivo Android. Este, al igual que el paquete anterior, será una textura, por lo que obviamente no necesitará del modo de juego experimental activo. More Windows es un addon que, como su nombre lo indica, agrega nuevos diseños de ventanas a nuestro Minecraft. Y esto no es lo más genial. Lo más genial es que cada tipo de ventana tendrá cada tipo de animación. Este es un detalle demasiado importante que debemos de tener bastante en cuenta. Este addon cuenta con muchísimos crafteos, por lo que en el archivo zip de este tendrán todas las imágenes con todos los pasos, e igualmente el link al post oficial del creador por si les queda alguna duda. Este addon también necesitará del modo de juego experimental activo. Utility HUD es un paquete de recursos bastante particular, ya que este viene a hacer las veces de hack básicamente. Nos desvela información demasiado crucial acerca de nuestros enemigos y nos permite realizar un cálculo de chunks bastante preciso cuando nos ubiquemos un tótem de la inmortalidad en la mano izquierda. En caso de que te interese una revisión completa de este addon, te estará apareciendo una tarjetita para que vayas y veas el video. Y por cierto, este tampoco necesitará del modo de juego experimental activo. D-Mobs es un addon que me encanta, me gusta y que estoy seguro que a ustedes también. Este lo que hace dentro de nuestro Minecraft es agregar nuevos mobs dentro de nuestros mundos. Y eso no es todo, sino que también agrega nuevas estructuras desde las cuales vamos a verlos mucho más remarcados. Este addon sí necesitará del modo de juego experimental activo. Hearts Container es un addon bastante diferente, ya que se agrega unos nuevos ores dentro de nuestro Minecraft. Una vez minemos estos ores, que por cierto son bastante similares a la redstone antigua, y ojo que también se pueden minar con cualquier material, cuando tengamos 10 de estos y metamos estos en la mesa de crafteo, vamos a ver que nos da un super corazón. Cuando metamos este super corazón tendremos una barra extra de vida. El límite de este addon son 3 barras nuevas, por lo que una vez llegues a este límite no podrás seguir consumiendo más de estos corazones, y una vez nosotros nos muramos, esta barra de corazones se perderá completamente. Y por cierto, este addon no necesitará del modo de juego experimental activo. Villager Soldier es un addon que definitivamente me encantó. Este lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft es agregar nuevos aldeanos e igualmente nuevos pillagers para unas peleas épicas. Vamos a tener cuanto nuevo aldeano queramos y lo mejor de todo es que se generarán naturalmente por nuestros mundos y cuando encuentren una aldea la defenderán hasta la muerte. Este addon, por razones obvias, sí necesitará del modo de juego experimental activo. Fast Miner es un addon muy raro porque en Android y iOS funcionan todas las características que este agrega, pero en Windows 10 solamente sirve talar árboles. Este addon lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft es darnos la posibilidad de reducir en lo mínimo el tiempo en el que realizamos nuestras tareas, ya sea romper tierra, talar árboles o quitar ores. Pero como les mencioné, en Windows 10 no sé qué sucede, no sé qué pasa. Será cuestión de que prueben ustedes y me digan cómo les corre. Y por cierto, activen todas las opciones de desarrollador, ya que si no este addon no les funcionará.
Wandering Trader Plus es un addon que también me ha fascinado, ya que lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft es agregar nuevos vendedores errantes a nuestros mundos. Y King, ¿qué pasa con eso? Pasa que cada vendedor errante se spawneará dependiendo del bioma en el que nosotros estemos, y asimismo tendrá una nueva mascota, y asimismo tendrá nuevas cositas por ofrecernos. Este addon no necesitará del modo de juego experimental activo. Big Onion Decor es un addon dedicado para aquellas personas que quieren decorar sus casas modo Halloween, ya que este paquete agrega todo tipo de decoraciones e igualmente de todo tipo de escenarios para crear mapas tétricos o para decorar nuestras casitas al más puro estilo Halloween. Este addon sí necesitará del modo de juego experimental activo, y en caso de que quieras ver todo lo que agrega este paquete, les dejaré el link de este mapa también para que vayan y lo instalen. Claramente este mapa ya tiene el addon instalado, entonces no se preocupen por instalarlo desde cero. Fixed Player Animation es un paquete de recursos que va destinado para las personas perfeccionistas. Sí señores, para las personas que no les gusta ver ni un solo error en su Minecraft, que quieren ver las animaciones tal cual como en Minecraft Java y que no tengan ni un solo error, ya que esto ahora modifica absolutamente todas las animaciones que hay dentro de nuestro juego. En la descripción de este video también tendrán el link al post oficial para que vayan y lean todas las nuevas animaciones que corrige este addon. Todo va a quedar tal cual como en Minecraft Java. Y por cierto, este no necesitará del modo de juego experimental activo. Forest Plus es un addon que va dedicado para aquellas personas que les gustan las expansiones pero que no quieren instalar algo súper difícil de entender en sus mundos. Eso es lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft, es darnos la posibilidad de encontrar nuevos árboles, frutos o herramientas dentro de nuestros bosques. E igualmente tendremos nuevas pociones y cositas con las cuales vamos a tener aseguradas muchas horas de diversión. En la descripción tendrán el link al post oficial del creador para que vayan y entiendan todo acerca de este. Y sí, claramente también necesitará del modo de juego experimental activo. Elevator Up es un addon bastante genérico, sin embargo es muy fácil de usar y que estoy seguro que le servirá a las personas que les gustan las casas en lo alto, ya que se nos viene a brindar la posibilidad de poder teletransportarnos de un lugar a otro con este pequeño elevador. Su crafteo es demasiado sencillo, necesitaremos lana y una perla de Ender. Los elevadores pueden ser de cualquier color, por lo que no se sientan obligados a usar solo el color blanco, pero ojo, es importante este dato, para que dos elevadores funcionen deben ser del mismo color y no deben de tener más de 16 bloques de distancia. Este addon no necesariamente necesita del modo de juego experimental activo, sin embargo para que tengan una mejor experiencia de juego, actívenlo, nunca se sabe cuándo pueda fallar este. Adventure Plus es un addon que viene a cambiar completamente la forma en la que jugamos Minecraft Bedrock, ya que ahora tendremos muchas cosas nuevas por explorar, nuevas posibilidades y muchas cosas por craftear, ya sean mobs, herramientas, estructuras y de todo. Es un addon bastante largo de explicar, por lo que le voy a dedicar un video entero. Suscríbete, créeme que no te conviene perderte este videazo, e igualmente si no quieres esperar, tendrás el link al post oficial del creador para que tú mismo te pongas a leer todo lo que él ha escrito. Y pues... bueno mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. No olviden de suscribirse para llegar a la meta de los 125,000 suscriptores antes de que finalice el mes de octubre. No olvides de seguirme en mi Instagram, donde permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo. Y en mi TikTok, donde tienen un resumen de todos estos videos e incluso en algunas ocasiones un contenido completamente diferente al acostumbrado en el canal. Y sin nada más que decir, que tengan feliz día.